Hay una batalla que no se libra en el cuerpo, ni en lo visible, ni siquiera en las circunstancias externas. Es una guerra silenciosa, constante y decisiva que ocurre dentro de cada ser humano, la batalla por la mente. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió una de las frases más poderosas de toda la Biblia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Estas palabras no fueron solo un consejo espiritual, fueron una revelación. Porque mientras el mundo intenta moldear tu pensamiento desde fuera, Dios desea transformarte desde dentro. Y solo cuando tu mente se renueva, tu vida realmente cambia. Todo lo que eres hoy, tus decisiones, tus emociones, tus hábitos, son fruto de los pensamientos que has permitido en tu interior. Pero la buena noticia es que en Cristo tus pensamientos pueden ser restaurados. No estás condenado a pensar como ayer. El Espíritu de Dios puede enseñarte una nueva manera de ver la vida. La renovación de la mente no es un evento, es un proceso, es un despertar espiritual que te hace mirar con los ojos de la fe lo que antes solo veías con los ojos del miedo. Es aprender a interpretar la realidad no desde la carne, sino desde el Espíritu. Hay pensamientos que te atan y hay pensamientos que te liberan. Los primeros vienen del mundo, los segundos de Dios. Y la diferencia entre vivir confundido o caminar en propósito está en qué voz gobierna tu mente. Por eso Pablo dice, no os conforméis, es decir, no te adaptes, no aceptes como normal lo que el mundo llama verdad. El sistema actual quiere moldear tu mente con miedo, superficialidad, ego y ruido, pero el Espíritu Santo quiere renovarla con verdad, profundidad, humildad y silencio. Cuando Cristo vive en ti, el cambio comienza por dentro. Él no reforma tu conducta sin antes renovar tu pensamiento, porque una mente transformada es el terreno donde florece una vida santa. Dios no quiere que solo creas en Él, quiere que pienses como Él. Y eso requiere rendir la mente, no al razonamiento humano, sino al entendimiento espiritual. Muchos buscan cambios en su vida sin entender que toda transformación exterior nace de una revolución interior. Puedes cambiar de ciudad, de trabajo o de relaciones, pero si tu mente sigue igual, tu vida también lo será. Por eso, Dios no comienza transformando tus circunstancias. Comienza transformando tu mente, y cuando tu mente cambia, lo demás comienza a alinearse. La mente humana, sin la guía de Dios, se vuelve un campo fértil para el temor, la duda y la confusión. Pero cuando el Espíritu Santo entra, todo se ordena. Los pensamientos que antes te destruían, ahora te construyen. Lo que antes te angustiaba, ahora te enseña. Lo que antes te detenía, ahora te impulsa. La renovación mental es el puente entre lo que eres y lo que Dios quiere que seas. Es el paso intermedio entre el viejo tú y la nueva creación. Por eso, cada día debes decidir si te conformas al mundo o te transformas en Cristo. El mundo te dice, sigue tus emociones. Cristo te dice, sigue mi verdad. El mundo te enseña a reaccionar. Cristo te enseña a discernir. El mundo busca convencerte. Cristo busca renovarte. Y en ese contraste se define tu destino. Piénsalo. ¿Cuántas decisiones equivocadas nacen de pensamientos mal guiados? ¿Cuántas veces elegiste desde el miedo, desde la herida, desde el orgullo? Pero cuando tu mente se renueva, tus decisiones se purifican. Ya no eliges desde el impulso, sino desde la sabiduría. La mente renovada es como un espejo limpio. Antes reflejaba solo el polvo del pasado. Ahora refleja la gloria de Dios. Haz una pausa y repite con calma, Señor, renueva mi mente. Enséñame a pensar como tú, a sentir como tú, a decidir desde tu voluntad.
Esa oración sencilla es el inicio del proceso más profundo de libertad interior, porque lo que no se renueva se repite, pero lo que el Espíritu toca se transforma. El enemigo lo sabe, por eso su ataque no siempre está en lo visible, muchas veces está en la mente. Si logras llenar tu pensamiento de temor, controlará tu vida. Si logras sembrar duda, detendrá tu fe. Pero si tu mente está bajo la verdad de Dios, el enemigo no puede dominarte. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Dios no solo quiere salvar tu alma, quiere limpiar tu pensamiento. Porque cuando tu mente se alinea con la verdad, la paz se convierte en tu estado natural. La renovación mental también implica reconocer qué pensamientos no vienen de Él. Hay ideas que suenan lógicas, pero no son espirituales. Hay pensamientos que parecen inocentes, pero te alejan de tu propósito. Por eso cada día, antes de tomar una decisión o reaccionar, pregúntate, ¿esto viene de Dios o del mundo? Esa pregunta simple puede cambiar el rumbo de tu vida. La buena noticia es que Dios no te pide renovar tu mente solo con fuerza humana. Te dio su Espíritu para hacerlo posible. El Espíritu Santo es el mejor maestro de pensamiento que existe. No impone, enseña, no obliga, convence, no grita, susurra. Y cuando aprendes a escuchar su voz, los pensamientos viejos pierden poder. Dios no quiere solo llenar tu mente de versículos, quiere enseñarte a pensar con el corazón de Cristo. Haz esta declaración: Señor, quiero ser transformado por ti. No quiero conformarme a lo que el mundo espera de mí. Quiero vivir desde tu verdad, para poder comprender y disfrutar tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Esa es la meta de toda renovación. Vivir conforme a la voluntad de Dios, no desde la imposición, sino desde la comprensión. Porque cuando conoces su voluntad, ya no luchas por entender la vida, la vives con propósito. Así comienza la verdadera transformación, no desde el cuerpo, sino desde la mente, no desde el exterior, sino desde lo profundo. Quédate aquí, porque en la siguiente parte aprenderás a declarar con fe y oración los pensamientos de Cristo sobre tu vida. Palabras que no solo cambian lo que piensas, sino también lo que sientes, lo que decides y lo que eres. ¿Estás listo para comenzar el proceso de renovación mental que te llevará a vivir conforme a la voluntad perfecta de Dios? Cierra tus ojos por un momento y respira profundamente. Imagina que el ruido del día se detiene, que los pensamientos que te persiguen se aquietan, que el corazón, cansado de preocuparse, finalmente se silencia para escuchar una sola voz, la de Dios. La renovación de la mente comienza en el silencio donde Dios puede hablar, porque mientras el mundo grita con confusión, el Espíritu susurra con verdad. Y en ese susurro, el alma aprende a pensar como el cielo piensa. Dile al Señor con sinceridad: Padre, hoy quiero entregar mi mente a ti. He vivido mucho tiempo pensando como el mundo, repitiendo ideas que no venían de ti. Hoy decido renovar mi entendimiento para conocer tu voluntad y caminar en ella. Cada pensamiento que se rinde a Dios se convierte en semilla de transformación. Cada palabra que declaras con fe abre espacio para que su Espíritu trabaje dentro de ti. Haz esta declaración de fe: ya no quiero pensamientos que me limiten. No quiero creer mentiras disfrazadas de lógica. No quiero cargar recuerdos que me paralizan. Señor, renueva mi mente con tu verdad. Límpiame con tu palabra y enséñame a pensar con la mente de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es la promesa, que puedes pensar, decidir y vivir desde la sabiduría del Hijo de Dios. Cuando aceptas esa realidad, algo se alinea dentro de ti. El caos mental empieza a tener orden. Los pensamientos negativos pierden fuerza. La duda se debilita ante la fe.
Y la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, empieza a habitar en ti. Ora conmigo. Señor, rompe las cadenas mentales que me han atado al pasado. Desarraiga pensamientos que no me permiten avanzar. Si hay mentiras que creí sobre mí, sobre otros o sobre ti, cámbialas por tu verdad. Hazme libre en mi mente, como ya me hiciste libre en el Espíritu. Esa oración tiene poder, porque la libertad comienza cuando eliges creer lo que Dios dice, no lo que el enemigo susurra. El Espíritu Santo quiere enseñarte un nuevo lenguaje mental. Donde antes decías, no puedo, ahora dirás, todo lo puedo en Cristo. Donde antes pensabas, no sirvo, ahora sabrás, soy creación valiosa de Dios. Donde antes te repetías, nunca cambiaré, ahora confesarás, el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará. Haz esta declaración con firmeza y ternura al mismo tiempo. Señor, mis pensamientos te pertenecen. Si mi mente se desvía, tráela de vuelta. Si mi corazón se llena de preocupación, recuérdame tu fidelidad. Y si el miedo intenta dominarme, hazme recordar que tu amor ya venció todo temor. Cada palabra pronunciada desde la fe cambia la atmósfera interna, porque los pensamientos determinan las emociones y las emociones guían las acciones. Cuando la mente se llena de Dios, la vida entera se llena de luz. El enemigo sabe que una mente renovada es peligrosa para su reino. Por eso intenta distraerte, saturarte, cansarte. Pero la mente del creyente es terreno santo, donde solo debe germinar la verdad del cielo. Tú puedes decidir qué pensamiento alimentar, y cada vez que eliges fe sobre duda, esperanza sobre queja, gratitud sobre miedo, el Espíritu renueva tu entendimiento. Dile al Señor, Padre, enséñame a cuidar mi mente. No permitas que el ruido del mundo apague tu voz. Ayúdame a enfocar mis pensamientos en lo eterno y no en lo pasajero. La renovación mental también requiere vigilancia. No se trata solo de orar una vez, sino de mantenerte alerta. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cada vez que tu mente se enfoca en lo eterno, tu alma encuentra dirección. Y cuando te sientas confundido, recuerda que Dios no es autor de confusión, sino de paz. Cada vez que algo no te dé paz, haz una pausa, ora y deja que el Espíritu aclare tus pensamientos. La voz de Dios nunca grita. Se reconoce porque trae serenidad, propósito y amor. Haz esta oración diaria. Señor, cada mañana renueva mis pensamientos. Quiero comenzar el día recordando tu bondad, no mis errores. Quiero llenar mi mente de esperanza, no de temor. Quiero que cada pensamiento que habite en mí te honre. Esa oración constante convierte tu mente en un altar. Y cuando tu mente se vuelve altar, el fuego del Espíritu no se apaga. Recuerda, la mente renovada no solo piensa diferente, vive diferente. Porque lo que crees determina lo que haces. Y cuando crees la verdad de Dios, tus pasos comienzan a reflejar su voluntad. Dios no te está pidiendo que borres tu pasado, sino que permitas que su verdad lo reinterprete. Ya no eres quien solías ser, eres quien Dios está formando. Y ese proceso comienza con cada pensamiento rendido a Él. Haz una última declaración antes de cerrar esta parte. Señor, no quiero conformarme al pensamiento del mundo. Quiero pensar desde tu verdad. Quiero tener la mente de Cristo que ama, perdona, sirve y cree. Desde hoy, mi mente se alinea con tu voluntad y mi vida caminará según ella. Y mientras dices esas palabras, algo comienza a moverse dentro de ti. La mente vieja empieza a morir y una nueva forma de pensar, sentir y vivir empieza a nacer. Ese es el milagro de la renovación mental. Así comienza la transformación, cuando el alma decide creer lo que Dios dice, incluso antes de verlo. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte descubriremos cómo buscar el rostro de Dios. Abre la puerta a una mente completamente nueva, libre de patrones antiguos y capaz
de discernir su voluntad con claridad. ¿Estás listo para aprender a contemplar el rostro de aquel que puede renovar cada pensamiento dentro de ti? La mente no se renueva solo con información, se renueva con revelación. Y la revelación no se obtiene corriendo, se obtiene buscando. Por eso, la renovación de la mente comienza con una decisión: buscar el rostro de Dios. El salmista lo entendió cuando escribió: mi corazón te ha dicho, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmo capítulo 27, versículo 8. Esa no es una invitación superficial, es un llamado íntimo, porque buscar su rostro no es pedirle cosas, es querer conocer su corazón. Muchos oran para cambiar lo que está afuera, pero la verdadera transformación ocurre cuando te expones a su presencia y dejas que Él cambie lo que está adentro. La mente se renueva no solo al oír a Dios, sino al contemplarlo. Buscar su rostro es el acto más puro de adoración. Es mirar a Dios no por lo que puede darte, sino por quién es. Es dejar que su luz penetre en los rincones más oscuros de tu pensamiento hasta que ya no queden sombras, solo claridad. Cuando buscas su rostro, el alma aprende a ver el mundo desde otra perspectiva. Lo que antes te confundía ahora tiene sentido. Lo que antes te hería ahora te enseña. Lo que antes te preocupaba ahora te impulsa a confiar, porque ver su rostro no es un evento físico, es una experiencia espiritual donde el alma reconoce al Creador reflejado dentro de sí misma. Es el momento donde comprendes que no estás buscando a un Dios lejano, sino descubriendo al Dios que ya vive en ti. Y en esa revelación, el pensamiento cambia, el miedo se disuelve, la ansiedad se apaga, la mente deja de girar en torno a las dudas y comienza a girar alrededor de su voluntad. Buscar su rostro también significa buscar su manera de pensar. Es preguntarte antes de actuar: ¿qué haría Cristo en mí en esta situación? Esa simple pregunta puede cambiar tu día, porque cuando piensas como Él, reaccionas diferente, hablas diferente, vives diferente. En el mundo, la mente se alimenta del ruido. En la presencia de Dios se alimenta del silencio. Hay cosas que el alma solo entiende cuando calla, porque el silencio no es vacío, es el idioma donde Dios revela su pensamiento. Haz esta oración con calma: Señor, enséñame a buscar tu rostro. No quiero una relación superficial, quiero conocerte profundamente, escuchar tu voz, comprender tu corazón. Si mi mente se ha llenado de distracciones, vacíala. Si se ha contaminado con pensamientos del mundo, límpiala con tu presencia. Cuando oras así, tu espíritu entra en un proceso de limpieza invisible. El Espíritu Santo comienza a retirar los pensamientos que no nacen de Dios: el pesimismo, la comparación, la culpa, el orgullo. Y en su lugar siembra pensamientos nuevos: humildad, esperanza, propósito, compasión. Buscar su rostro es permitir que su mirada te transforme. Cuando el alma se expone a su presencia, lo falso cae, lo genuino emerge. Él no busca perfección, busca honestidad, porque solo una mente sincera puede ser renovada por completo. Hay quienes pasan toda la vida buscando señales, pero la señal más grande siempre fue su rostro. Cuando lo encuentras, lo demás deja de ser urgente. El alma que ve el rostro de Dios deja de pedir explicaciones y empieza a pedir transformación. Piensa en Moisés. Pasó 40 días en la montaña buscando la presencia de Dios, y cuando descendió, su rostro resplandecía. No porque escuchó algo nuevo, sino porque vio a Dios. Esa es la diferencia entre la información y la presencia. Una te instruye, la otra te transforma. Y lo mismo ocurre contigo. Cada vez que te detienes a buscarlo, aunque sea por unos minutos, tu mente se ilumina. Quizás no escuches una voz, pero sentirás dirección. Quizás no veas una visión, pero percibirás paz. Y esa paz es la evidencia de que su rostro te ha mirado. Buscar su rostro también implica mirar con los ojos del alma.
Es ver a Dios en los detalles, en el amanecer, en la sonrisa de alguien, en la calma después de un día difícil. Cuando aprendes a reconocer su rostro en lo cotidiano, la mente deja de llenarse de quejas y empieza a llenarse de gratitud. Haz una pausa y di: Señor, quiero verte en todo, en la dificultad, en la espera, en la victoria. No quiero vivir distraído por lo que pasa afuera. Quiero mantener mis ojos fijos en ti. Ese tipo de búsqueda cambia todo. Porque la mente que mira al rostro de Dios se vuelve firme, segura, luminosa. Y una mente iluminada por su presencia no puede volver a las tinieblas del pensamiento carnal. Cada vez que buscas su rostro, algo dentro de ti se realinea. Lo que parecía caos empieza a tener propósito. Lo que parecía pérdida se convierte en enseñanza. Porque su presencia no solo consuela, revela. Y la revelación de su rostro no solo te muestra quién es Él, también te recuerda quién eres tú. Cuando ves su mirada, te ves reflejado como hijo. Ya no piensas desde la culpa, sino desde la identidad. Ya no te ves como alguien que intenta agradar a Dios, sino como alguien amado por Él. Por eso, buscar su rostro no es una práctica de misticismo, es una práctica de transformación. Y cada vez que lo haces, tu mente se alinea más con su voluntad. En ese punto, ya no necesitas entender cada paso, porque sabes que Él dirige tus pasos. Ya no necesitas controlar todo, porque sabes que su plan es mejor que el tuyo. Ya no necesitas huir de la incertidumbre, porque sabes que su mirada te guía incluso en la oscuridad. Haz esta declaración final antes de pasar a la siguiente parte. Señor, que buscar tu rostro sea mi prioridad. Que mi mente se llene de tu luz y mis pensamientos reflejen tu verdad. Transforma mi manera de pensar para que pueda vivir de acuerdo a tu voluntad buena, agradable y perfecta. Y mientras lo dices, recuerda, la renovación de la mente comienza cuando eliges mirar más a Cristo que a tus circunstancias. Porque cuando miras su rostro, el alma encuentra reposo, la mente se aquieta y la vida se alinea. Quédate aquí, porque en la siguiente parte veremos cómo esa renovación mental se convierte en fortaleza para vivir, fortaleciendo tu cuerpo, tus emociones, tu mente y tu espíritu para caminar en la plenitud de la voluntad de Dios. ¿Estás listo para descubrir cómo una mente renovada también transforma tu fuerza, tu paz y tu propósito diario? La mente renovada no solo cambia la manera de pensar, fortalece toda la vida. Cuando el pensamiento se alinea con la verdad de Dios, el cuerpo se calma, las emociones se ordenan, la mente descansa y el espíritu florece. Porque lo que piensas afecta lo que sientes. Y lo que sientes dirige cómo vives. Dios no solo quiere darte salvación, quiere darte estabilidad. Una vida fuerte no nace del control, sino de la renovación interior. Y esa renovación comienza cuando entiendes que tu mente puede ser una fuente de vida o una fuente de agotamiento, dependiendo de qué voz decidas escuchar. Dice Proverbios capítulo 4. Versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En la cultura hebrea, el corazón representaba la mente, el centro de las decisiones, los pensamientos y las intenciones. Por eso, Dios nos llama a protegerla, porque de ahí fluye todo lo demás. Cuando una mente se llena de fe, el cuerpo lo siente. Cuando se llena de esperanza, las emociones sanan. Y cuando se llena del espíritu, el alma encuentra descanso. Comencemos con la fortaleza física. Una mente renovada produce paz, y la paz afecta el cuerpo. ¿Cuántas veces la preocupación ha causado agotamiento, insomnio, dolores, cansancio? Pero cuando permites que la mente sea renovada por la presencia de Dios, el cuerpo también se renueva. Dice Isaías capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Esa paz no es ausencia de movimiento, es equilibrio en medio del movimiento. El cuerpo responde a lo que el alma cree, y cuando el alma confía, el cuerpo se fortalece. Por eso, hay días en que físicamente te sientes débil, pero espiritualmente te sientes sostenido, porque no es tu fuerza natural la que te mantiene, es el poder que fluye desde dentro, desde Cristo, renovando tus pensamientos. Haz esta declaración con fe: Señor, mi cuerpo descansa en tu paz. Renueva mi mente para que mis fuerzas físicas se restauren. Que cada respiración me recuerde que tu vida habita en mí. Ahora pasemos al área emocional. Una mente renovada aprende a procesar las emociones con sabiduría. Ya no eres esclavo de lo que sientes, porque tus sentimientos dejan de ser los jefes de tu vida y se convierten en señales para crecer. Cristo en ti te enseña a sentir sin ser dominado. La tristeza, el enojo o la ansiedad ya no gobiernan porque tu mente los filtra con la verdad de Dios. Cuando piensas correctamente, sientes correctamente. El Espíritu Santo te enseña a identificar cuándo una emoción proviene de una herida o cuándo proviene de la convicción divina. Esa claridad emocional es fruto de una mente sana. Haz esta oración: Señor, renueva mis emociones a través de mi mente. Que no reaccione desde el dolor, sino desde la paz. Que no actúe desde la herida, sino desde la fe. Enséñame a procesar cada sentimiento bajo tu luz. Cuando tu mente se alinea con su palabra, incluso las emociones difíciles se transforman en herramientas de crecimiento. La ira se vuelve pasión por lo justo. La tristeza se convierte en ternura por los demás. La soledad se transforma en oportunidad de intimidad con Dios. Pasemos ahora a la fortaleza mental. La mente sin renovación se vuelve un campo de batalla, pero la mente que se rinde al Espíritu se convierte en un jardín donde florece la verdad. Dios no te creó para vivir agotado mentalmente, sino enfocado espiritualmente. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso significa que cuando el pensamiento humano ya no puede controlar todo, el Espíritu Santo interviene y protege tu mente con su paz. Una mente renovada aprende a discernir. No todo pensamiento que llega merece tu atención. Algunos pensamientos vienen para destruirte, otros para fortalecerte. Y el discernimiento te enseña a identificar cuál viene del cielo. Haz esta declaración: Señor, mi mente es tuya. No permitiré que pensamientos de derrota gobiernen lo que tú has redimido. Dame sabiduría para distinguir entre tu voz y la confusión del mundo. Y por último, la fortaleza espiritual. Aquí es donde todo se une. El cuerpo puede cansarse, las emociones fluctuar, la mente confundirse, pero el espíritu que vive conectado con Dios siempre encuentra su centro. Dice Efesios capítulo 3, versículo 16, que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es la fortaleza que no depende del ánimo, sino de la unión con Dios. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, te renueva incluso en los momentos más difíciles. Hay días en que te sentirás débil, pero tu espíritu sabrá que todo está bajo control. Porque una mente renovada sabe que la fe no ignora los problemas, pero tampoco los magnifica, los entrega. Haz esta oración final: Señor, fortalece mi espíritu cada día. Que mi mente se mantenga clara, mi corazón firme y mi fe constante. Enséñame a vivir con equilibrio, sin dejar que el mundo me arrastre, ni que el miedo me gobierne. Esa oración resume la esencia de la renovación. Equilibrio. No una vida perfecta, sino una vida estable. No una mente sin pensamientos, sino una mente gobernada por la paz. Cuando aprendes a vivir con tu mente alineada al cielo, tu cuerpo, tus emociones y tu espíritu se fortalecen.
Y cuando todo dentro de ti se alinea con Dios, nada fuera de ti puede derribarte. Quédate aquí, porque en la siguiente parte entraremos en un terreno más profundo, el refugio bajo su protección. Allí descubrirás cómo una mente renovada se convierte en un santuario donde el alma encuentra abrigo y descanso permanente en la presencia de Dios. ¿Estás listo para habitar en esa paz que el mundo no puede quitarte? Cuando la mente se renueva, encuentra algo que el mundo no puede ofrecer: refugio. No un refugio físico, sino uno interior, donde los pensamientos descansan y el alma se siente segura bajo la sombra del Altísimo. El Salmo capítulo 91, versículo 1, lo dice con una precisión espiritual perfecta. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la promesa para quienes han aprendido a vivir con una mente alineada a Dios. Habitar, no solo visitar, su presencia. Una mente sin renovación vive agitada, buscando seguridad en lo externo. Pero una mente transformada entiende que la verdadera protección no viene de lo que te rodea, sino de quien te habita. Cuando el alma aprende a descansar en Dios, ya no necesita huir del caos, porque lleva la paz consigo. Las tormentas externas pueden continuar, pero dentro de ti se establece un clima de serenidad inquebrantable. Ese es el refugio de la mente renovada, el pensamiento de que nada puede separarte del amor de Dios. El mundo teme al futuro, pero tú puedes habitar en la certeza. El mundo se desgasta tratando de controlar, pero tú puedes descansar en su soberanía. Porque el refugio divino no depende de las circunstancias, sino de la confianza. Haz esta oración: Señor, enséñame a habitar bajo tu sombra. Que mi mente no busque refugio en lo temporal, sino en tu presencia eterna. Hazme consciente cada día de que estoy protegido por tu amor y sostenido por tu gracia. Una mente renovada deja de correr buscando paz, porque entiende que la paz no se busca, se recibe. Y se recibe cuando eliges permanecer en la presencia del Dios que nunca duerme. Dice Salmo capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa paz no es ausencia de problemas, es presencia de confianza. Cuando sabes que Dios está contigo, ya no necesitas tener todas las respuestas. El refugio interior es también una disciplina. No es un lugar al que se llega una vez, es un hábito del alma. Cada vez que tus pensamientos se agitan, tienes la oportunidad de regresar al abrigo del Altísimo. Y cada regreso renueva tu fe. A veces el refugio no se siente, pero sigue ahí. Porque Dios no depende de tu percepción para ser fiel. Incluso cuando no lo ves, Él sigue cubriéndote. Incluso cuando tu mente duda, su presencia permanece. Haz esta declaración de fe: estoy cubierto por el amor de Dios. Mi mente no teme, porque sé quién me guarda. Aunque el mundo se agite, mi corazón descansa en su fidelidad. Cuando repites esas palabras, tu espíritu se alinea. La ansiedad pierde fuerza, el ruido se apaga y una calma sagrada empieza a envolver tu interior. Esa calma no viene del esfuerzo, sino de la entrega. La mente renovada ya no necesita entender todo para tener paz. Aprende a confiar, incluso en lo que no comprende. Porque la fe no es ausencia de pensamiento, es pensamiento redimido. Y cuando el pensamiento se rinde al espíritu, el alma se convierte en un santuario. Allí, en ese lugar invisible, el Espíritu Santo te recuerda que no estás solo. Cada vez que oras, Él te escucha. Cada vez que lloras, Él te consuela. Cada vez que callas, Él intercede por ti con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Esa es la certeza del alma renovada.
Incluso cuando no puedes hablar, el Espíritu habla por ti. Por eso, el refugio bajo su protección no es solo promesa, es realidad. Está dentro de ti, en la medida en que tu mente se rinde y tu fe confía. Cuando el alma entiende esto, deja de batallar contra el miedo, porque el miedo se apaga cuando recuerdas quién está contigo. No necesitas saber lo que viene, porque conoces a quien sostiene lo que viene. Haz esta oración de descanso. Señor, mi alma descansa en ti. Cada pensamiento que me inquieta, lo entrego en tus manos. Cada preocupación que me pesa, la coloco bajo tu sombra. Eres mi abrigo en medio de la tormenta, mi paz en medio del ruido. Cuando oras así, algo cambia dentro. Porque el refugio de Dios no es un lugar donde huyes del mundo, es donde el mundo ya no puede alcanzarte. Tu mente se convierte en morada del Espíritu y cada pensamiento empieza a fluir en armonía con su voluntad. Y cuando aprendes a vivir así, descubres que tu fe ya no es frágil, sino firme. Porque el alma que descansa en Dios no se quiebra, se fortalece. Por eso te invito a dejar en los comentarios esta declaración de comunidad. Mi mente habita bajo la sombra del Altísimo. Hazlo no solo como frase, sino como testimonio. Cada vez que alguien la lea, sentirá la invitación de Dios a habitar también en su refugio. Porque una mente renovada no se guarda su paz, la comparte. Y cuando muchos piensan conforme a la voluntad de Dios, la oscuridad pierde terreno. Quédate aquí, porque en la siguiente parte conocerás testimonios bíblicos de hombres y mujeres que al renovar su mente y confiar en Dios, vivieron bajo su protección y fueron transformados completamente. ¿Estás listo para ver cómo la renovación mental se convirtió en refugio real en las historias de fe que marcaron la historia? A lo largo de la historia bíblica, cada persona usada por Dios atravesó una renovación mental antes de vivir una transformación externa. La mente es el campo donde Dios planta su propósito, y solo cuando esa mente se somete a su voz, el fruto espiritual comienza a crecer. Pensemos en Moisés, un hombre criado entre el lujo y el poder, acostumbrado a la lógica humana y al liderazgo terrenal. Pero antes de guiar a un pueblo, Dios tuvo que renovar su mente en el desierto. Allí, lejos de Egipto, aprendió que el poder no está en la posición, sino en la obediencia. Su encuentro con la zarza ardiente no solo cambió su misión, cambió su mentalidad. El Moisés que antes actuaba por impulso, ahora escuchaba la voz de Dios antes de cada paso. La renovación de su mente lo convirtió en el instrumento de liberación de toda una nación. Ahora pensemos en Gedeón. Cuando el ángel del Señor lo llamó, su mente estaba atrapada en la duda. Se veía pequeño, sin fuerza, indigno. Pero Dios no le habló desde su debilidad, le habló desde su destino. Varón esforzado y valiente. Jueces capítulo 6, versículo 12. Dios no necesitaba cambiar su situación, necesitaba cambiar su percepción. Y cuando Gedeón creyó lo que Dios decía sobre él, su mente se renovó y su vida se transformó. Porque nadie puede vivir como hijo si sigue pensando como esclavo. Otro ejemplo poderoso es David. Antes de ser rey, ya tenía la mentalidad de un vencedor. No porque se creyera grande, sino porque conocía la grandeza de su Dios. Cuando enfrentó a Goliat, no lo hizo con fuerza física, sino con una mente renovada por la fe. Mientras todos veían un gigante, él veía una oportunidad para que Dios se glorificara. Una mente natural mide el peligro, pero una mente espiritual mide el propósito. David sabía que la batalla no era suya, sino del Señor. Y luego está Elías, un profeta poderoso, pero humano. Después de grandes victorias, cayó en desánimo y pidió morir. Su mente se llenó de cansancio, de pensamientos oscuros, de miedo. Pero Dios no lo reprendió, lo restauró, le dio descanso, alimento y una voz suave en medio del silencio. Dios sabía que Elías no necesitaba fuerza física, sino renovación mental, porque a veces
Lo que nos agota no es lo que hacemos, sino cómo pensamos. Y cuando Dios restauró su mente, su espíritu volvió a levantarse. También está el testimonio de Pedro, impulsivo, apasionado, pero atrapado en su antigua forma de pensar. Negó a Jesús, se hundió por dudar y en su mente creyó haber fallado para siempre. Pero Cristo lo buscó, lo perdonó y le dijo 3 veces: apacienta mis ovejas. No fue solo una reconciliación, fue una renovación. Pedro dejó de verse como un pescador fracasado para verse como pastor del rebaño de Dios. La mente restaurada de Pedro fue la puerta para el nacimiento de la iglesia primitiva. Y pensemos en Pablo, antes llamado Saulo, perseguidor de cristianos, convencido de su propio entendimiento, hasta que una luz del cielo lo derribó en el camino a Damasco. Allí, en el suelo, su mente humana se apagó para que la mente de Cristo naciera en él. Desde ese día, su forma de pensar cambió radicalmente. De un perseguidor se convirtió en predicador, de un enemigo en embajador del Evangelio. Su testimonio es la prueba viviente de que cuando Dios renueva la mente, también reescribe la historia. Pero no todos los ejemplos son de grandes líderes. Algunos fueron personas sencillas que permitieron que la verdad cambiara su forma de pensar. Como Ruth, una mujer extranjera que pudo haberse quedado en la mentalidad de pérdida, pero eligió la mentalidad de fe. Su frase, "Tu Dios será mi Dios", marcó el inicio de una nueva historia. Ruth dejó de pensar como víctima del pasado y empezó a creer en un futuro redimido. Esa renovación la llevó a ser parte del linaje de Cristo, o Ana, la madre de Samuel, humillada, incomprendida, estéril. Pero cuando renovó su mente en la oración, su alma se alineó con la voluntad de Dios. Su oración cambió de dolor a entrega. Y esa entrega trajo una respuesta sobrenatural, un hijo profeta. La renovación mental la llevó del lamento a la promesa. También está María, la madre de Jesús, una joven con planes simples, sorprendida por una noticia divina. Su mente humana podría haberse llenado de miedo, pero eligió renovar su pensamiento en fe. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa frase fue la puerta de entrada del Salvador al mundo. La renovación mental de una joven humilde desató la obra más grande de la historia. Y por último, el hijo pródigo. Cuando estaba perdido, no cambió su situación hasta que cambió su pensamiento. Dice la Escritura que volviendo en sí, dijo: me levantaré e iré a mi padre. Ese volver en sí fue el inicio de su redención. La mente que se arrepiente abre el camino al perdón. Y el Padre, lleno de amor, lo recibió sin reproches, recordándonos que Dios siempre está dispuesto a renovar nuestra mente con su gracia. Todos estos testimonios nos muestran una verdad universal. Dios comienza su obra en el pensamiento. No importa la posición, la edad o el pasado. Cuando la mente cambia, la vida cambia. Y esa es la invitación que Dios te hace hoy. Permitir que su espíritu transforme la manera en que ves el mundo, a los demás y a ti mismo. Haz esta oración. Señor, así como transformaste la mente de Moisés, de David, de Pedro, de Pablo, transforma también la mía. Cambia mi manera de pensar para que pueda ver tu propósito en todo. Llévame de la confusión a la claridad, del miedo a la fe, de la culpa a la gracia. Cada pensamiento rendido a Dios se convierte en semilla de una nueva vida. Y cuando la mente se renueva, el alma comienza a caminar en libertad. Quédate aquí, porque en la siguiente parte descubriremos cómo esta renovación mental te lleva a una vida libre del temor. Una libertad que no viene del control, sino de la confianza total en el amor de Dios. ¿Estás listo para conocer cómo una mente renovada vence el miedo y vive en perfecta paz? El miedo es uno de los enemigos más silenciosos de la fe. No se ve, pero paraliza. No grita, pero gobierna. Y muchas veces no está fuera de nosotros, sino en nuestra mente. Por eso Dios no solo quiere renovar lo que piensas, sino liberarte de aquello que te limita. Dice 2 Timoteo capítulo 1,
versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso significa que el miedo no viene de Dios. Es una distorsión de la mente que aún no ha sido completamente renovada. El temor tiene muchas formas. El miedo al fracaso, a perder, a ser rechazado, a no ser suficiente. Pero todos nacen de una raíz común: la desconfianza. El miedo dice, no puedo, pero la fe dice, Cristo vive en mí. El miedo dice, no sé qué viene, pero la fe responde, Dios ya está ahí. Cuando la mente se renueva, el temor se expulsa. No porque desaparezcan los problemas, sino porque el alma aprende a pensar desde la seguridad del amor divino. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios no solo consuela, reordena, limpia las estructuras mentales que te hacían dudar de su fidelidad. Cuando crees que eres amado incondicionalmente, el miedo deja de tener espacio. Haz esta declaración: ya no soy esclavo del temor. Mi mente pertenece a Cristo y su amor me sostiene. No temo al futuro, porque mi vida está en sus manos. El temor se alimenta de pensamientos que no se alinean con la verdad. Por eso, cuando la mente se renueva, cada pensamiento se somete a la obediencia de Cristo. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esa es la estrategia espiritual para vivir libre. No dejar que los pensamientos te dominen, sino dominarlos tú desde la fe. Cada vez que un pensamiento de miedo aparezca, pregúntate, ¿esto viene de Dios o del enemigo? Si no viene de Dios, recházalo. No le des lugar al temor, porque una mente que lo alimenta no puede avanzar. Recuerda cómo Jesús dormía en medio de la tormenta. Sus discípulos veían peligro, él veía propósito. Ellos escuchaban el ruido del viento. Él escuchaba la voz del Padre. Esa es la diferencia entre una mente temerosa y una mente renovada. Una reacción al caos, la otra descansa en la promesa. Haz esta oración: Señor, renueva mi mente para que no viva desde el miedo, sino desde la fe. Enséñame a descansar en tu voluntad, a confiar en tu tiempo y a recordar que nada puede separarme de tu amor. El miedo deja de gobernar cuando la mente se llena de verdad. Y la verdad es que Dios está contigo. El enemigo puede intentar confundirte, pero no puede tocarte mientras permanezcas bajo la sombra del Altísimo. Una mente libre del temor se vuelve creadora, valiente y generosa. Empiezas a soñar de nuevo, a arriesgarte otra vez, a hablar con fe. El miedo te encierra, pero la renovación mental te impulsa. Mira a Josué. Cuando tomó el liderazgo después de Moisés, tenía razones para temer. Era joven, inseguro y debía guiar a un pueblo entero. Pero Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué capítulo 1 versículo 9. Esa palabra renovó su mente. Ya no actuó desde la inseguridad, sino desde la presencia. La valentía de Josué no vino de su carácter, vino de su comunión. Y lo mismo sucede contigo. No necesitas ser naturalmente valiente, solo espiritualmente consciente. Dios no te pide que no sientas miedo, te pide que no lo dejes gobernar. La diferencia entre el miedo y la fe no es la ausencia de temor, es la decisión de avanzar aún con miedo, pero confiando en Dios. Haz esta declaración en voz baja: no temo, porque el amor de Dios me habita. No dudo, porque su Espíritu me guía. No retrocedo, porque su voluntad es perfecta en mí. Cada vez que repites estas palabras, el alma se fortalece. La fe ocupa el espacio que antes tenía la preocupación. El miedo no se vence ignorándolo, sino reemplazándolo con la verdad. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. Eso significa que el acceso a la presencia
el lugar del refugio quedó abierto. Ya no hay separación, y donde hay presencia no hay miedo. El temor no puede habitar donde el Espíritu Santo mora. Por eso, cuando sientas ansiedad, no luches solo. Vuelve a la presencia. Cierra los ojos, respira y recuerda, Dios está aquí. En ese momento la mente se alinea, el corazón se calma y la fe se despierta. Haz una última oración. Señor, gracias por liberarme del temor. Renueva mi mente para pensar desde tu amor, no desde mi miedo. Cuando el enemigo intente confundirme, recuérdame que ya fui hecho libre. En ti, mi mente descansa, mi corazón confía y mi espíritu se fortalece. Esa es la libertad de los que han sido renovados. Vivir en paz incluso en medio de la tormenta. Porque la mente que piensa con Cristo no se rinde al miedo, se levanta con esperanza. Quédate aquí, porque en la siguiente parte aprenderás cómo mantener viva esta libertad cada día. Con hábitos espirituales, sencillos que te mantendrán en comunión constante con Dios y te ayudarán a vivir en paz y propósito. ¿Estás listo para aprender a mantener la mente renovada y libre todos los días de tu vida? La mente no se renueva una vez, se renueva cada día. Así como el cuerpo necesita alimento constante, la mente necesita verdad constante. Y cuando eliges vivir en la presencia de Dios como un hábito, no solo conservas la paz, sino que fortaleces tu espíritu para cada desafío. La renovación mental no se mantiene por emoción, sino por disciplina espiritual. El Espíritu Santo trabaja en tu interior, pero tú colaboras cuando practicas hábitos que mantienen tu pensamiento enfocado en Dios. El primer hábito es empezar el día con gratitud. Antes de mirar el teléfono, de pensar en tus pendientes o de preocuparte por lo que viene, toma un momento para decir, gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias porque mi mente despierta contigo. Esa simple acción abre las puertas del cielo. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. La gratitud es una llave que abre la mente al pensamiento divino. El segundo hábito es alimentarte de la palabra. No necesitas leer capítulos enteros. Basta con un versículo que se convierta en meditación diaria. Cuando repites y reflexionas en la palabra, tu mente comienza a adaptarse a su ritmo y tus pensamientos se alinean con la verdad. Dice Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Cada versículo leído es un ladrillo en el edificio de una mente renovada. El tercer hábito es hablar vida. Tus palabras crean ambiente, dentro y fuera de ti. Evita frases que alimenten la duda o el miedo. En cambio, declara lo que Dios dice. Cuando dices, no puedo, el alma se debilita. Pero cuando declaras, todo lo puedo en Cristo, la mente se fortalece. Recuerda, lo que repites con la boca, el corazón lo termina creyendo. El cuarto hábito es el silencio intencional. El ruido del mundo no siempre es externo, muchas veces vive en la mente. Por eso, aparta unos minutos al día para callar, sin pedir, sin pensar demasiado, solo para estar con Dios. Dice Salmo capítulo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. El silencio es el laboratorio donde el Espíritu Santo renueva tu pensamiento. El quinto hábito es perdonar rápido. El resentimiento contamina la mente. Cada vez que guardas rencor, el alma se carga de pensamientos repetitivos y dolorosos. Pero cuando eliges perdonar, liberas espacio mental para la paz. El perdón no siempre cambia al otro, pero siempre te cambia a ti. Y una mente libre de resentimiento puede escuchar con claridad la voz de Dios. El sexto hábito es rodearte de pensamientos y personas de fe. El entorno alimenta la mente. Si pasas tiempo con personas que se quejan, terminarás pensando como ellas. Pero si te rodeas de quienes creen, de quienes oran
y esperan en Dios, tu mente se fortalecerá. Dice Proverbios capítulo 27, versículo 17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Una mente renovada se cultiva en buena compañía. El séptimo hábito es disciplinar los pensamientos. No todo lo que entra merece quedarse. Cuando llegue un pensamiento negativo, no lo alimentes. Reemplázalo por la verdad. Si piensas, no valgo, responde con la palabra, soy hijo de Dios, creado con propósito. Cada vez que corriges un pensamiento, el Espíritu fortalece tu mente. El octavo hábito es terminar el día con rendición. Antes de dormir, entrega todo. Tus aciertos, tus errores, tus emociones. Dile a Dios, gracias por lo que viví hoy. Limpia mi mente de todo lo que no viene de ti. Esa práctica te ayudará a descansar sin carga mental. El alma que rinde el día duerme en paz y despierta en renovación. Y el último hábito es mantener comunión con el Espíritu Santo. Él no es un visitante, es tu compañero constante. Habla con Él como con un amigo cercano. Pregúntale, escucha su voz y permite que te guíe en tus pensamientos. Dice Juan capítulo 14, versículo 26. El Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Cada vez que escuchas al Espíritu, tu mente se ajusta al diseño del cielo. Haz esta oración. Señor, quiero vivir cada día en tu presencia. Que mi mente sea renovada constantemente. Que mis pensamientos reflejen tu verdad. Mis palabras transmitan tu amor y mis decisiones manifiesten tu voluntad. Una mente renovada no se construye en un instante, sino en una relación continua. Y cuanto más caminas con Dios, más natural se vuelve pensar como Él. Cuando estos hábitos se vuelven estilo de vida, el alma se mantiene firme incluso cuando el mundo cambia. Ya no vives de acuerdo a la presión del entorno, sino según el propósito eterno. Y al practicar estos principios, descubrirás algo maravilloso. La voluntad de Dios deja de ser un misterio y se vuelve una realidad cotidiana. Porque quien piensa con el corazón de Cristo, camina con el paso de Cristo. Quédate aquí, porque en la siguiente parte llegaremos al cierre final y revelación, donde comprenderás cómo todo este proceso, la renovación, la libertad, el refugio y la presencia, culmina en una vida que refleja la perfecta voluntad de Dios, tal como enseña Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Estás listo para recibir la revelación final de una mente completamente transformada por el Espíritu? Todo lo que hemos recorrido, las oraciones, las declaraciones, los ejemplos, los hábitos, nos traen de regreso al mismo lugar donde todo comenzó. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta no es solo una instrucción, es una invitación divina. Dios no quiere que te adaptes al molde del mundo, quiere que reflejes el diseño del cielo. Y esa transformación no ocurre afuera, sino dentro. Porque el Evangelio no solo cambia destinos, cambia mentalidades. La mente es el campo donde se libra la batalla más importante, la de creerle a Dios por encima de todo lo demás. Y cuando eliges renovar tu pensamiento con su palabra, comienzas a experimentar una vida que no se conforma, sino que se eleva. Ser transformado es más que cambiar hábitos, es cambiar enfoque. Ya no miras las cosas desde la confusión, sino desde la fe. Ya no interpretas las pruebas como castigos, sino como preparación. Ya no temes el futuro, porque sabes que el futuro está en manos de un Dios bueno. Cuando la mente se renueva, la voluntad de Dios deja de parecer misteriosa. Empiezas a verla en los detalles, en cada decisión, en cada conversación, en cada momento de silencio. Vivir según su voluntad no es un peso, es un privilegio. Porque su voluntad no solo es buena, es perfecta. Haz esta oración con todo tu corazón. Señor,
Gracias por renovar mi mente. Gracias por cambiar mi manera de ver, de pensar y de vivir. Hoy me entrego completamente a ti, para que tu voluntad se cumpla en mí, tal como es en el cielo. Ya no quiero conformarme al mundo. Quiero ser transformado por tu Espíritu. Cuando pronuncias esas palabras, el Espíritu Santo las toma y comienza a escribir una nueva historia dentro de ti. Porque la verdadera transformación no ocurre en los templos, sino en las mentes que se rinden. Mira hacia atrás por un momento. Recuerda cuántas veces tus pensamientos te detuvieron, te confundieron o te hicieron dudar de tu valor. Ahora mira lo que Dios ha hecho. Cambió tus pensamientos por promesas, tus miedos por fe, tu culpa por propósito. Esa es la evidencia de una mente renovada. Ya no piensa desde la herida, sino desde la esperanza. Cada día que eliges renovar tu mente, das un paso más hacia la plenitud del plan de Dios. Cada pensamiento que entregas abre una puerta a su paz. Y cada vez que eliges la verdad sobre la mentira, el cielo se manifiesta un poco más en tu vida. Quizás no veas todos los resultados de inmediato, pero dentro de ti algo está siendo reconstruido. El Espíritu Santo está reprogramando tu pensamiento, tu lenguaje, tu visión. Ya no piensas como víctima, piensas como hijo. Ya no te mueves por miedo, te mueves por fe. Y esa es la evidencia de que la renovación es real. Haz esta declaración: mi mente pertenece a Cristo. Mis pensamientos son guiados por su verdad. Camino en su voluntad buena, agradable y perfecta. Cada vez que lo digas, estarás afirmando lo que el cielo ya ha decretado sobre ti, que no fuiste creado para conformarte, sino para transformarte. Y cuando otros te vean, quizás no entiendan qué cambió, pero sentirán algo diferente. Tu paz, tu claridad, tu firmeza. Eso no es suerte, es el fruto de una mente nueva. Una mente que piensa como el cielo, ama como Cristo y descansa en el Padre. Recuerda esto: la mente renovada no huye del mundo, lo ilumina. Tu manera de pensar puede inspirar a otros a creer. Tu manera de hablar puede sembrar fe. Tu manera de actuar puede reflejar la gracia. Eres portador del pensamiento de Cristo. Y eso cambia todo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa es la meta final, tener su mente, su perspectiva, su compasión. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas buscar sentido, porque lo encuentras en Él. Haz esta última oración: Padre, gracias por revelarme tu voluntad. Hoy decido mantener mi mente bajo tu luz. Que mis pensamientos sean reflejo de tu verdad, mis palabras un eco de tu sabiduría y mis decisiones una muestra de tu amor. Que mi vida sea el testimonio vivo de que tu renovación es real. Mientras dices estas palabras, algo se establece en lo invisible. Tu mente se alinea con el propósito eterno de Dios y el ciclo de transformación se completa. De la confusión a la claridad, del miedo a la fe, del control a la confianza. Y ahora lo sabes, la renovación de la mente no es un esfuerzo humano, es una obra divina. Es la evidencia de que Cristo vive en ti, transformando lo que antes te dominaba y enseñándote a vivir en su paz perfecta. Así termina este viaje espiritual, donde la mente deja de ser campo de batalla y se convierte en templo del Espíritu, donde el pensamiento deja de ser enemigo y se vuelve aliado del propósito de Dios, y donde cada día, con cada decisión, con cada oración, puedes vivir en esa voluntad buena, agradable y perfecta que solo Él puede ofrecerte. Si este mensaje tocó tu vida, deja en los comentarios esta declaración de fe: no me conformo al mundo, soy transformado por la renovación de mi mente. Hazlo como un sello, como una confesión y como una promesa. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y compartir este mensaje para que más personas conozcan la verdad que libera, renueva y transforma. Porque cuando una mente cambia, toda una vida se ilumina. Y esa es la verdadera evidencia
de haber conocido a Cristo.